Bien, buenas noches, bienvenidos a todos con nuestro proyecto de los pares biomagnéticos del doctor Isaac Gold Durán y seguimos avanzando con esto. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos este par que es páncreas duodeno y este tiene que ver para este parásito que es el anisakis. Aquí tenemos el páncreas y aquí tenemos No se ha compartido, doctor. ¿No se No estoy compartió? viendo, no No. estoy viendo la A pantalla. ver, vamos a ver. Ahí sí. ¿Sí se compartió? Perfecto. Sí, Perfecto, muy señor. bien. Bueno, hablábamos de este páncreas duodeno, donde tenemos el anisakis. Este es un parásito que porta o lleva el virus que nos daña. Esto es lo que vamos a analizar, pero antes de eso, ya habíamos visto en la última clase que hay pares que se vuelven a repetir, como el páncreas, entonces ahí, en ese caso, nos remitimos a videos o a estudios anteriores, y en este caso, pues vamos con la parte anatómica del páncreas. Y este, es decir, el duodeno, este que aparece aquí, es la primera porción del intestino delgado y tiene mucho que ver con la digestión y absorción de los nutrientes. Fíjense como aquí está el páncreas y aquí envolviendo está el duodeno. Y más adelante vamos a ver cómo llega del hígado, llega por el conducto común, llega lo que produce, digamos, las enzimas pancreáticas y lo otro, lo que produce la bilis, y es en esta porción en donde se comienza la absorción. Aquí tenemos. A continuación del píloro viene el duodeno, que es esta primera porción, y aquí se fermentan los alimentos. Va conectado a través del píloro con el Y1. Tiene una forma de C y se encuentra retroperitonealmente, excepto su primera porción. La primera porción a nivel más o menos de la torácica 12 y el resto desde la lumbar 1, 2, 3, 4 hasta la 4. La cuarta viene a ser, para que ustedes se hagan una idea, está a nivel de la cresta ilíaca. A ese nivel estaría la parte inferior. Si ustedes tocan la cresta ilíaca y dirigen su mano hacia adelante, en esa estaría esta parte baja del duodeno. Siempre tenemos que tomar puntos de referencia para ubicar las partes anatómicas. Aquí tenemos la porción superior, tiene varias partes, duodenal, bulbo duodenal, que es la continuación con el píloro, y luego tienes la porción descendente. Inclusive tiene una porción tercera horizontal y una cuarta ascendente del duodeno. Lo que va a continuar ya con el tránsito intestinal. Aquí tenemos las divisiones y esto es lo que les decía. La porción, la primera porción, la parte superior, corresponde a la torácica 12 y la lumbar 1. Y como referencia, si aquí está la lumbar 3, entonces prácticamente a nivel de la cresta ilíaca un poco más arriba ya está la parte inferior del duodeno y luego continúa esta hacia el yeyún. Y tenemos la anatomía. En cuanto a la histología, tiene mucosa que contiene estas vellosidades. Esto está amplificado, esto tiene prácticamente 1 milímetro. Háganse cuenta ustedes como un campo de trigo que se va moviendo de un lado al otro, pero es apenas de 1 milímetro. Y este es el que absorbe. Aquí tenemos estas criptas y arriba tenemos adentro endocrinocitos, arriba exocrinocitos, y aquí tenemos las vellosidades. Estas son las que pueden sufrir, y cuando ya no hay estas vellosidades, esto es de alguna manera lo que amplifica la superficie de absorción. Imagínense ustedes que si pusiéramos en un área
lana, digamos, todas estas vellosidades equivaldría a un campo de tenis, más o menos entre 600 a 700 metros cuadrados, que es de donde absorbemos los nutrientes. Estas vellosidades y hay las glándulas de Brunner, que son productoras de moco alcalino. El bolo alimenticio que viene del estómago viene con una carga ácida, con ácido clorhídrico. Entonces, la porción del páncreas, que trae 8.2 de pH, y este moco es un moco protector que tiene el estómago, también tiene el duodeno para protegerse. Y la submucosa, o sea que está debajo de la mucosa, está rica en glándulas y vasos linfáticos. Aquí están los enterocitos. Son microvellosidades. Aquí se puede ver una toma, digamos, vertical. Estos son los microvellos que son los que absorben. Aquí tenemos. También tenemos tapas musculares que obviamente van a empujar para el peristaltismo o para el tránsito. Aquí se puede ver estas capas musculares que son en sentido longitudinal y en sentido transversal, que van a ir empujando y avanzando el bolo alimenticio. Hay una capa serosa también adventicia, dependiendo de la porción. Estas son las capas que tenemos. Aquí tenemos en YouTube, no sé si lo pueda pescar, creo que no desde aquí. Vamos si aquí yo puedo. Aquí creo que sí. Voy a descargarlo, pero bueno, lo vamos a pasar. Quería descargarlo, pero no era posible. Lo pegué aquí, pero bueno. Bueno, vamos a compartir y seguimos aquí. Tienen la imagen, ¿verdad? Bueno, en este video explica esto de manera más explícita, pero igual continuamos aquí. En cuanto a la fisiología, tiene funciones críticas en el proceso digestivo. Primero, neutralización del quimoácido. El bolo alimenticio que ya se formó en el estómago, golpeó contra las paredes, se formó esta bola, pasa por el píloro, que es un esfínter, y luego ya lo tenemos ubicado acá. El quimo es altamente ácido y las glándulas de Brunner, estas son las que secretan este moco para neutralizar. Aquí se puede ver estas glándulas de Brunner. Aquí tenemos las vellosidades y estas glándulas que están debajo son las que van a evitar que se corroa el ácido, digamos, que contienen, corroa las estructuras. Todo lo que son mucosidades están aproximadamente en pH de 6.5, lo que le permite mantenerse aquí. También desempeña funciones como la neutralización, como decimos, la bilis también y el jugo pancreático que contienen bicarbonato. El bicarbonato contribuye igualmente a la neutralización. El hígado, fijan aquí el hígado, tenemos este conducto que viene aquí justo de la vesícula y viene el otro páncreas y juntos van llegando aquí hacia donde está el duodeno. Aquí está la papila duodenal principal. Entonces tenemos la vesícula, el conducto que lleva este, luego se hace un conducto hepático común con el duodeno y esto es lo que descansa. ¿Qué pasa cuando quitan la vesícula? Entonces cortan la vesícula, pero el conducto lo ponen en directo hacia el duodeno. Porque el que produce más o menos, o sea, el que produce en realidad la bilis es el hígado. Este es como
como Tanque o reservorio. un reservorio, como una bolsita, como un tanquecito que va dosificando en la medida que el organismo lo necesita. En este caso, pues esa función ya queda descartada. Sin embargo, sí hay cambios importantes. No, no es lo mismo lo que la naturaleza, el diseño tiene propiamente la naturaleza con lo que ya toca en este caso, pues acomodar. Aquí tenemos la digestión química. ¿En qué consiste el quimo con la bilis? Emulsificar las grasas con el jugo pancreático, con enzimas. Ahí tenemos enzimas que son la amilasa, la lipasa, la proteasa, todas estas son enzimas. Aquí tenemos el jugo gástrico en el estómago. Para aclarar esto que estamos viendo, se forma el quimo y este quimo es el que va a continuar previo la autorización del píloro. Él también tiene muchos receptores para saber si pasa o no pasa. ¿Cuándo se produce el vómito? Si consumimos algo que el estómago reconoce que es tóxico, lo vomitas. No lo deja pasar. Mira qué maravilla la protección de la naturaleza. Lo elimina, lo vomitas. Bien, aquí tenemos una regulación hormonal como parte de las funciones. Segrega la secretina. Y la secretina es la encargada de la secreción de bicarbonato en el páncreas. Entonces se produce en el páncreas el bicarbonato, pero está en el duodeno la secretina. Y la colecistonina, que estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas. Entonces aquí podemos ver el estómago, y aquí tenemos el páncreas, y acá tenemos la vesícula, y todo esto está interconectado. Y obviamente cuando hay problemas biliares, siempre el susto de la medicina, de los médicos, y también nosotros debemos estar atentos, es que no se vaya a filtrar parte de este problema biliar hacia el páncreas, porque el páncreas además está muy, muy profundo. Bien, aquí tenemos la gastrina para regular la secreción gástrica. Aquí tenemos la gastrina, pero esta está promovida por la secretina, la colecistonina, colecistocimicina, péptido inhibidor gástrico, y el péptido parecido al glucagón, y la guanilina. En fin, son todas estas sustancias, enzimas que ayudan a todo este trabajo de la fisiología. Ahora, tenemos también aquí que es la primera porción de la absorción de nutrientes. Aunque la mayor parte ocurre en el yeyuno, es decir, más hacia adelante, el duodeno, fíjense que absorbe el calcio, hierro, magnesio y vitaminas liposolubles. Aquí tenemos nosotros alimentos sin digerir cuando no ha habido un buen proceso a nivel del estómago, y entonces aquí, y estos espacios, aquí se forman unas macromoléculas y atraviesan estos espacios cuando esta unión es defectuosa. Esto es una unión saludable porque va a filtrar. No se olviden que la primera línea de defensa del organismo está acá. Y aquí por debajo está el sistema inmune atento, y ya lo que consumimos, aquí está ya el torrente sanguíneo. Pero cuando pasan estas macromoléculas que químicamente no se han desdoblado, entonces vienen reacciones inflamatorias, reacciones inmunológicas autoinmunes, y esto puede dar lugares a los cánceres. Entonces, si perdemos estas villosidades, ya es un problema. Si perdemos la unión estrecha de estas estructuras, es el segundo problema. Y como consecuencia, todas estas reacciones. ¿Y qué es lo que encontramos en la mayoría de los pacientes que vemos ahora? Pues eso, no estamos absorbiendo. Y a mí
inclusive me ha llegado a pensar y a meditar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en general con la población. Pero me llama mucho la atención que en su mayoría no están absorbiendo los nutrientes. Tenemos destruida toda esta parte. Aquí tenemos como patologías del duodeno, enfermedades comunes, úlcera duodenal. Esta úlcera duodenal, aquí, debido a una hiperacidez. Si no hay el suficiente equilibrio, digamos, si no hay el suficiente moco que proteja del exceso de acidez, entonces se va a producir una úlcera, una perforación. Son ácidos, van a consumir los tejidos. Hay un tumor que se conoce como, y esto a nivel del páncreas, un tumor de Zollinger-Ellison, que debe ser las personas que lo descubrieron, porque como digo, esto está muy profundo, y eso les quería mostrar, porque en ese video lo que este doctor muestra es cómo logran llegar y levantar todas las capas para acceder a estas estructuras. Pero bueno, aquí la Helicobacter pylori puede ser uno de los causantes y o el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Estos antiinflamatorios que a veces se usan en medicina convencional tienen sus efectos colaterales. Y ese es uno de los problemas que puede haber que rompen ese equilibrio ácido básico que necesitan estas estructuras. También tenemos como resultado de estas úlceras, pues dolor epigástrico, aliviado con alimentos o con antiácidos. Por eso a veces los médicos dicen, come por lo menos unas 5 porciones al día. No dejes tu estómago vacío. También puede haber náuseas o vómitos y complicaciones. Esto se puede complicar con una hemorragia o una perforación, lo que ya se convierte en algo más serio y más grave. Cuando hay hemorragias a nivel de estómago, a nivel de la parte del tubo digestivo, en las heces van a aparecer estas sustancias como algo, como sangre, digamos, ya coagulada. Cuando la sangre aparece fresca en las heces, ese es un tema que posiblemente se está produciendo a nivel rectal cuando hay estreñimiento, porque se rompen, digamos, el estreñimiento, las heces muy secas van rompiendo las estructuras del recto. Bien, aquí también tenemos la enfermedad celíaca, que es una reacción inmunitaria al gluten, y esto causa el daño en las vellosidades. Aquí tenemos lo que es normal, pero no se olviden que esto mide 1 milímetro el pelo. Sé que no se podría ver, pero si estas vellosidades que se puede decir, aparte de pequeñas delicadas, es como un bosquecito que se pierde y entonces ya no se produce aquí. Y esto está plano, erosionado. Hablaríamos como un terreno que está erosionado. Y esto está en estas estructuras. Obviamente, aquí ya los temas de absorción se van a hacer más evidentes. También tenemos en la enfermedad celíaca, diarrea crónica, pérdida de peso, deficiencias nutricionales o hierro, calcio. Y como les digo, pensando mal, digo, no será que recibimos frecuencias, no será a través de no sé qué situación, porque sí me llama la atención. Antes no pasaba esto, de ver en un alto porcentaje estas afecciones de mala absorción, que es lo que estamos tratando ahora de manera más común. Otra patología del duodeno es la obstrucción duodenal, es decir, una estenosis pilórica. Aquí tenemos el duodeno y acá en la siguiente se puede ver de mejor manera una estenosis, es decir, un aplazamiento. Aquí fíjense cómo esta estructura está empujando y ya no permite que pasen los alimentos. Entonces, esta sería una
una estenosis pilórica. Obviamente, si no está pasando el alimento, va a haber vómitos, regresa todo, vómitos biliosos, distensión abdominal. Y eso puede ser causado por fracturas, como estos cánceres. Hay también una dilatación de la pared duodenal cuando hay un divertículo. Los divertículos son como aquí se puede ver. Y esto es más común a nivel de intestino grueso, que se forman esos divertículos, porque cuando no se evacúa con regularidad, ¿de dónde se van a ir las heces? Pues se van a formar bolsas. Y después dicen, tiene un megacolon. Lo que pasa es que no está evacuando con regularidad y aquí se forma este divertículo, que como están acumulados los alimentos o el bolo y no logra transitar, se van formando estas bolsitas de aquí. Esto es un divertículo duodenal duodenal, dilatación de la pared. Generalmente asintomático, pero puede causar inflamación o sangrado. En algún dato se puede romper y complicar. Aquí hay este síndrome también de la arteria mesentérica superior. No se olviden que ahí tenemos este suministro sanguíneo a través de la arteria mesentérica que tiene 45 grados y esto es de manera normal. Pero esta arteria que viene de la aorta inferior, viene a la mesentérica, oprime, esto se cierra, entonces fíjense cómo ya no hay la luz. Se cierra el paso del duodeno. Obviamente van a haber síntomas iguales como náuseas, pérdida de peso, dolor abdominal. La pérdida de peso pues no está suministrando los alimentos de manera debida. Eso es por la mesentérica superior. Pueden haber cánceres duodenales también. No son muy comunes, pero puede haber un intestino, un tumor aquí, en el intestino delgado. Eso es obstrucción intestinal. ¿Qué es lo que se hace o cómo lo investigan? Pues a través de endoscopía, visualizar a través de estos sistemas modernos que hay, pueden llegar a estas estructuras o envían una cámara. Ahora hay sistemas de cámaras que hacen el recorrido, toman miles de fotos que luego los miran y pueden ver todo este proceso. Pruebas de imagen tránsito intestinal con vario, tomografía computarizada. Esa es otra manera también que pueden ver con las tomografías, pueden cortes, pueden ver si hay estructuras que están ahí. Análisis de laboratorio, obviamente pruebas de sangre, detección de Helicobacter, enfermedad, todo eso chequean en la enfermedad celíaca. Aquí tenemos cómo se produce este desgaste. El tratamiento, pues, erradicación de Helicobacter pylori con antibióticos. Nosotros tenemos nuestro par, que es hiato esofágico con testículo o vagina derecha. Así tratamos de Helicobacter. Es más, siempre comento que hay autores que señalan que desde hace 60.000 años tenemos Helicobacter pylori y eso es propio de nuestro ambiente. Y entonces no hay tal, porque lo que dan el omeprazol o estos protectores alteran el pH y generan otro tipo de problemas. También hay estos tratamientos con inhibidores de la bomba de protones, que es este omeprazol. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean de forma irreversible la ATPasa, o sea, la bomba de protones de las células parietales gástricas e impiden la formación de ácido. Pero el ácido es importante, o sea, no están dando una solución realmente definitiva. El ambiente ácido que requiere el estómago tiene que a fuerza estar entre 0,7 o 1,3 de pH para químicamente desdoblar
los alimentos. Disminuyen la producción de ácido, pues se van a producir estas macromoléculas. Los alimentos no van a pasar debidamente preparados para que continúen su tránsito. De manera que la solución no es una solución parche. Bien, en la enfermedad celíaca, pues las recomendaciones, dieta libre de gluten, que es lo que en general recomiendo a los pacientes. Es más, yo pienso que el estilo de vida es la mejor medicina, un estilo de vida saludable. No existen todas estas cosas. Y les cuento a ustedes que a veces yo los miércoles me quedo en la casa y en el almuerzo me tomo una cervecita. Y no sé si les comenté, pero esta espuma se me regó en un tablero. Y después de 2 o 3 días que iba a limpiar este tablero, estaba esto hecho caramelo, como caramelo, ¿verdad? De la cerveza. Así que bueno, sí está rico una cervecita, pero de cuando en cuando, no todo el tiempo. Aquí en Dale, Fernando. Argentina el omeprazol es prácticamente de venta libre. La gente se ha acostumbrado tanto a que es un protector gástrico, que entonces va y lo pide y lo consume, y claro, enmascara un montón de cosas, incluso muchos profesionales de la medicina lo recetan para proteger contra otros tratamientos de antibióticos o de drogas más fuertes, entonces se está popularizando mucho. Ya estamos viendo que inhibe que las células parietales gástricas formen ácido y el ácido es necesario. Entonces, si no forman, entonces todo se produce un desequilibrio. Yo lo que recomiendo es la pepsina, porque veo que muchos pacientes no tienen pepsina, que es un promotor del ácido clorhídrico, y esto lo pueden solucionar con apio. Apio en ayunas, un buen vaso, promueve la pepsina y eso la producción de ácido. El problema no está en la producción de ácido, sino en que está la mucosa, ¿no? Está protegiendo adecuadamente tanto el estómago como la continuación. Bien, aquí tenemos el tratamiento, la cirugía. En el caso de obstrucción o tumores, tiene que haber un manejo endoscópico. Aquí, cortan. Y esto vuelve a crecer. Ponen un balón gástrico aquí, o sacan parte del estómago, pero las estructuras vuelven a crecer. Conclusión, el duodeno es esencial para la digestión. Ahí se fermentan los alimentos, regulación de múltiples procesos metabólicos, y aunque está diseñado para manejar condiciones extremas como la acidez, puede verse afectado por úlceras o trastornos inflamatorios. El estudio y cuidado son fundamentales para mantener un sistema digestivo saludable. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pequeño corte. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante, por favor. Yo quería, no sé si alguien está al tanto, me pueda dar una mano. Aquí también he tenido pacientes que cuando vienen después de una endoscopía, vienen bastante maltrechos por todo el proceso de ese tubo que se le coloca, por más que los duermen. El tema es que a veces no hay mucho cuidado al retirar ese tubo y a veces lastiman, irritan el tracto digestivo y después el paciente presenta otros problemas, que obviamente los comentan en la consulta. No hay nada que se pueda hacer con eso porque, bueno, en el caso de por boca es creo que menos invasivo, menos agresivo que cuando entran por el recto. Pero la verdad que es un tema preocupante acá. Incluso he llegado a tener pacientes que me han dicho que para que el estudio les cueste más económico, le ofrecían no colocarles anestesia. Así como escuchas, Gustavo. O sea, es de locos. O sea, y sin anestesia. O sea,
yo la verdad que esas cosas uno dice, bueno, o tendríamos que compilarlas en algún manual de locuras que cuentan los pacientes, pero la verdad que es inentendible como un profesional de la salud que se digne como tal le pueda hacer este tipo de sugerencias a un paciente. La verdad que es una locura. No sé cómo se maneja en otros países, pero la verdad que, e incluso aquí hay un caso muy sonado de una conductora de televisión que ha fallecido por hacer uno de estos estudios. Bueno, se armó un poco de revuelo a nivel mediático por la exposición pública, pero la clínica donde supuestamente hicieron esto deslindó olímpicamente responsabilidades porque, como son equipos muy costosos, ¿qué hacen las clínicas privadas? Subcontratan el servicio. Entonces hay un grupo de profesionales, hacen un pool de dinero, compran los aparatos y se van como alquilando y van haciendo este tipo de estudios. Entonces, el hospital muy prestigioso, la clínica, quedó indemne de esto y bueno, el grupo supuestamente que hacía o brindaba este tipo de servicio quedó un poco salpicado por este escándalo. Pero más allá de eso, como les comentaba, escucho cada vez más, usted tiene que hacerse esto, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse la endoscopía, la No, endoscopía. lo hacen porque tienen los equipos de una manera y de otra, algo que no se comenta, afecta a las cuerdas vocales porque tiene que entrar eso. Después la gente se queda con dificultades para hablar y todo eso, con una voz ronca, en fin, es complicado. Y por más cuidado que tengan, bueno, siempre es algo invasivo. Imagínate cuando uno es niño, tomar una pastilla, eso no te entra ni a bala, una reacción del cuerpo que tiene. Y entonces te ponen algo, imagínate. Sí, Sí, Pero sí, sí. bueno, sin así, anestesia ni así. para la suegra. Sí, No, 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 y tremendo. Yo les juro que las cosas que he escuchado, digo, o será una cámara oculta y a uno le están haciendo una broma, pero es casi inaudito. A eh, veces trato de salir por el lado del humor, le digo, no, ya sé, le digo, tú te confundiste y te metiste en una peluquería y la señora que te corta el pelo dijo, vení que yo te lo hago porque tengo aquí unos tubos que me sobraron de un aireador, de una pecera y te los mandamos por ahí. Dice, no, 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 no. Claro, y siempre o sea, ¿cómo sale uno de una situación tan complicada y tan tremenda que te están compartiendo? Este, entonces, claro, como para distender un poco el ambiente, además todo el proceso previo al estudio, que es les hacen tomar un botellón de 5 litros de un líquido, claro, para que se vayan por el inodoro. Algunos me han contado que las recomendaciones son que no se le acerque nadie en 2 metros a la redonda. ¿Pero por qué te dieron para tomar agua radiactiva del reactor de Fukushima? Bueno, sí, o sea, permítame en la licencia de darle un poco de humor a esto, pero la verdad que es tremendo. Uno dice, ¿y esta gente estuvo 12 años en la universidad? ¡Wow! A ver, no estoy diciendo que sí, todas sean iguales, pero bueno, llama la atención. Inclusive por sentido común debería ser siempre sedado porque cuando hay un objeto extraño va a haber siempre algún movimiento voluntario o involuntario por parte del paciente. Y este movimiento, al ser repetitivo o al ser brusco, puede generar cortes pues, o total. rupturas de diferentes órganos, bien sea que entre por boca o que entre por el ano, por el recto. Entonces, en los dos casos el paciente debería estar sedado y sedado total, no local, sino total, porque no se debe mover ante cualquier estímulo. Entonces, Sí, eso sí. sí. Ahora, fíjate cómo el apremio económico, pero también la urgencia que te bajan desde los profesionales que esto lo tiene que hacer, porque si no, nosotros no tenemos forma de saber qué es lo que le sucede. Pero claro, estamos hablando de un estudio que si tú no tienes un seguro médico o algo que tampoco te lo cubre al 100%, pero yo creo que en forma particular este estudio debe estar costando actualmente aquí en Argentina entre 500 y $800. Solo el estudio. Entonces, claro, ante la, la cara de Jorge como diciendo, ah, caramba,
Sí, 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 no te sí. cobro la consulta, pero me pagas el estudio. Eh, bueno, Te hago gratis. uno O empieza a sea, ser como gratis la cal. consulta. A ver, no estoy haciendo una crítica al profesional como persona, como ser humano, pero evidentemente forman parte de un sistema en donde han recibido un cierto, digamos, adoctrinamiento, en donde cuando uno se pone a pensar esto, tomando un poco de distancia, dice, pará, estamos así. O sea, realmente, y estos casos que les contaba, han ido a pedir dinero prestado, la gente se mete en créditos, solo para que te hagan un estudio nada más. Eso no significa que... y después está la competencia entre profesionales en qué clase de equipos usamos. Porque también tienes equipos, aquí hay profesionales que ofrecen determinados servicios, pero tienen equipos que tienen 30 años. No sé cómo funcionará si esos equipos tienen mantenimientos técnicos, pero por ejemplo, a la gente mayor que tiene una seguridad social que la subvenciona el Estado, por lo general, cuando se hacen este tipo de estudios, se los rebotan porque o no se ve nada, o está borroso. Entonces es muy difícil interpretar desde lo clínico qué es lo que tiene la gente mayor. Entonces tiene que recurrir a otro tipo de cosas. Pero bueno, en resumen, esta es un poco la anécdota que quería compartir con ustedes. Gracias, Juan José. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos, a ver, Marcho. vamos a ver el anisakis, que es justamente el parásito. Estamos viendo la anatomía del duodeno, pero ahora vamos a ver el anisakis. Este es el famoso parásito. Es un nemátodo, gusano redondo. A diferencia del Bacillopsis busque que vimos la semana pasada, que eran gusanos planos, este es redondo, infecta animales marinos y puede causar enfermedades por comer pescado crudo, como se come en Japón, en los países asiáticos o en Perú, por ejemplo. Aquí tenemos, esto se conoce como Anisakiasis. Aquí tenemos una morfología del gusano y este puede medir entre 2 y 3 centímetros en forma larvaria. Aquí tenemos la apertura bucal, aquí un anillo nervioso, el intestino, un órgano excretor, en fin, todo esto, aquí un testículo y la abertura cloacal. Ahí tenemos, aquí se puede ver, presenta boca rodeada de 3 labios y tiene un tubo digestivo simple que termina en el ano. Piel externa resistente, lo que le permite supervivencia en medios hostiles. Aquí el ciclo de vida tiene un ciclo de vida complejo con varios hospedadores. Son liberados al agua a través de heces de mamíferos marinos, como focas, delfines, ballenas y hospedadores definitivos. Estos huevos eclosionan en agua liberando larvas en estadio 1. Esa sería la primera parte. Luego tenemos el ciclo 2, la parte 2, el primer hospedador, en donde evolucionan y son ingeridas por crustáceos. Entonces, fíjense, la cadena alimenticia va de mamíferos adultos y luego estos huevos son consumidos por estos crustáceos y luego esto puede llegar, pues ya cuando consumimos lo que son los Los animales pescados crudos. todos estos, pues, Camarones, sí, camarones, 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 langostinos. todo tipo de estos alimentos, ¿En pues ceviche no lo elimina? Con un poco
El ceviche no lo elimina, el ceviche peruano, eso se cocina con limón nada más. Claro, pero no, Sí, el o sea, hay efecto no medidas llega. como ponerlo en frío, eso va a matar el parásito, pero no siempre. Fíjense que está diciendo que tienen una protección, una cáscara muy dura. Resistente. Sí, entonces tenemos los cetáceos, huevos, esto va al océano, luego estos eclosionan y son ingeridos por estos crustáceos y luego estos nos los comemos nosotros. Bien, aquí tenemos el ciclo de vida. El tercer ciclo de vida, aquí en este ciclo vital nuevamente tenemos los crustáceos, es decir, los mamíferos grandes, como ballenas, delfines, un primer estado larvario, un segundo, va a los crustáceos, estos, los pescados también se alimentan de estos animales y luego pues los consumimos nosotros. Y así llega a nuestros organismos. Hospederos definitivos, peces infectados, que son digeridos por mamíferos marinos. Aquí las larvas maduran a la forma adulta y completan el ciclo al liberar huevos en el tracto digestivo. Ese es el ciclo del anisakis. La infección en humanos es una infección como hospedador accidental en el caso del humano al consumir pescado crudo o mal cocido, que contiene larvas. Las larvas no completan su desarrollo en humano, pero causan anisakiasis al intentar penetrar la pared intestinal o gástrica. Pues estos animales tienen mucha inteligencia y tienen su predilección por ciertos órganos, como el hígado. La van transitando hasta que llegan y se ubican en ciertas estructuras. El anisakis depende del ambiente acuático y completan su ciclo y luego sobreviven en el pescado y luego resisten condiciones gástricas, lo que facilita su invasión en humanos. Aquí tenemos como va apareciendo, o sea, cómo ingresa y luego ya va creciendo. Las larvas activas intentan penetrar la mucosa gástrica desencadenando. O sea, en este intento, en esta lucha por ingresar, causan inflamación, reacciones inmunológicas, perforación intestinal, puede llegar a peritonitis y obstrucción intestinal por granulomas eosinofílicos. Los eosinófilos son estructuras sanguíneas. Los eosinófilos, igual que neutrófilos, basófilos, todos estos estructuras sanguíneas, pues pueden formarse estos granulomas como estructuras, como agrupaciones, que son los que tratan o intentan defender al organismo de esta invasión. Esos son los mecanismos. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel de ya clínico? Pues dolor abdominal, náuseas, vómitos, obstrucción, perforación intestinal, diarrea, sangrado en casos severos y manifestaciones inclusive de la piel. Alergias, reacciones de hipersensibilidad alérgica a las proteínas del parásito, urticaria, angioedema, anafilaxia en casos graves. Y hace un momento vino una paciente que es cosmetóloga, cosmiatra, como le llaman, y bueno, se interesa por el biomagnetismo. Ella trata problemas de piel y dice, ¿cómo me puede servir el biomagnetismo? Digo, bueno, tú estás viendo la cuestión de la piel y todo eso, no a nivel de la dermatóloga, quizá viendo la parte estética, pero se tiene que enfrentar a estos temas. Y le explico y le digo, mira, hay microorganismos que pueden causar reacciones en piel. Y cuando hay reacciones en piel, tienes que pensar cómo está por dentro del organismo.
Las alergias, bueno, hacen estas pruebas de alergia, pero si no descartan, porque tienen que hacer el estudio diferencial, si no descartan qué mismo está generando esto, como en este caso un parásito, entonces estamos viendo solo la parte de la punta del iceberg, no estamos viendo hacia adentro. Nosotros con la bioenergética podemos preguntar, y especialmente sí, en países como Perú, que se come el pescado crudo. Ahí se come crudo. Está muy bueno, pero crudo. Bien. Manifestaciones y complicaciones, perforación intestinal, peritonitis, obstrucción intestinal. ¿Qué es la peritonitis? Pues se rompen las estructuras y se inunda del contenido, de lo que contenga el intestino, y esto se riega en la cavidad peritoneal. Y entonces ahí tienen que sacar todo, lavar y volver a acomodar. Y obviamente solucionar el problema, pero es un tema bastante fuerte, pues ya una peritonitis es algo serio. Un diagnóstico que siempre tenemos que tomarnos el tiempo, pues una historia clínica, saber la cultura, el consumo de sushi, sashimi, ceviche, todo esto que pasa diferente en los países. Endoscopía también, que estábamos hablando, identificación visual de larvas en la mucosa gástrica. Pruebas serológicas, pruebas sanguíneas. Ahora imagínense en Alemania hay pruebas de sangre que pueden establecer hasta 5.000 parámetros diferentes. Solo con ayuda de inteligencia artificial pueden hacer análisis de este tipo. Es imposible. Hay tanta información a nivel de la sangre que puede ayudar muchísimo en un diagnóstico adecuado. Son 5.000. No te podría leer todo un informe, no, pero sí es la tecnología en la actualidad. Imágenes, obviamente, de TEPAC computarizado. Y ya en cuanto al tratamiento, pues endoscopía terapéutica, extracción de larvas, o sea, ya entrar a cirugía, una endoscopía e ir externando cada uno de estos parásitos. En los tratamientos antihistamínicos, y aquí les he puesto estos que en plan corto, de corto tiempo se puede usar, y de hecho muchos pacientes vienen con esto, que lo usan, pero ustedes para que tengan una idea, todo lo que son cortisona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, fluorometalona, dexametasona, butametasona, todos estos son antihistamínicos, o sea que inhiben la reacción propia del cuerpo de producir histamina para defenderse y corticosteroides para alergias. Es como una línea que va a apoyar el sistema de defensa, pero no es una solución. Se puede usar en plan corto y no se olviden cuando quiten la cortisona, no se la quiten de golpe. Puede haber un shock. Entonces, siempre hay que hacerlo en el tiempo. A mí me sorprende porque hay gente que usa meses, meses. Y eso no es porque estos justamente tienen el efecto de que anulan el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo defendemos al cuerpo? Como una guerra, tú acabas con tu armada, con tu ejército, pues, y recurres a esto. Bien, cirugía, como digo, en casos de obstrucción intestinal o perforación, hay que hacer, tienen que hacer una cirugía. La prevención, cocinar el pescado, 63 grados, congelar el pescado en -20, pero ahora, ¿quién tiene un aparato para congelar a -20? Pues son frigoríficos ya especializados, quizá cadenas de
Restaurantes, hoteles de primera línea con una gran infraestructura podrán guardarlo a -20. Nuestras neveras bajarán a -5, no más que eso. Bien, prevención. La congelación de pescado destinado al consumo crudo en algunos países es obligatoria, pero en países obviamente que tienen recursos, porque son todos estos cuartos frigoríficos que son de gran inversión, educación alimentaria, prácticas seguras al manipular, preparar el pescado, cómo procesarlo, etcétera, etcétera, cómo puedes saber si es que tiene o no tiene parásitos, monitoreo de especies marinas, identificar especies de alta prevalencia de anisakis, o sea, identificar quizá localmente, de acuerdo a océanos, Atlántico, Pacífico, mares, etcétera, dónde es que hay esta prevalencia. Parásito relevante tanto en medicina humana como en salud pública. Es un tema de salud pública, debido al aumento del consumo de pescado crudo en la dieta mundial. Fíjense ustedes. O sea, el tema no es así nomás. Comprensión de su ciclo vital y su patología que permita un manejo efectivo. Adelante, Juan José. Gracias, Jorge. Quería comentar que justo el año pasado tuve la posibilidad de visitar una mega empresa que está en la costa de la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, y ellos transportaban la pesca directamente del barco hacia su parte congelada, y les aseguro que ahí sí estábamos a -20 porque hacía un frío de aquellos. Pero ¿qué hacía esta gente? Por el tema de la alimentación sana, se está promoviendo mucho más el tema de los peces y no la carne. De hecho, el año pasado creo que hubo una baja histórica en la Argentina del consumo de carne, no solo por el precio, sino por todo lo que conlleva eso. Pero me llamó la atención en esta empresa, ¿qué hacían? Al pescado, que en este caso era merluza, y aquí se está usando ese pescado que es más económico, hay una variedad de la merluza que es rosada, y se la está reemplazando por el salmón en los sushi. Entonces la gente cree que come salmón rosado y resulta que es otro pez que es mucho más económico y eso le da más ganancia a las empresas. Pero bueno, lo que me llamó la atención es que aquí lo que hacían era cocinaban el pez, lo marinaban, lo cocinaban y después lo super congelaban y lo vendían de esa forma. Entonces, según ellos, reducían el tema de infecciones o ese tipo de cosas, de contaminación, y lo que hacían es le daban al usuario algo mucho más práctico porque al estar ya cocido, perdón, lo único que hacía la gente era, como muchos de los usuarios no tienen tiempo para dedicar a hacer la cocina, sacaban el pescado, lo calentaban en un horno eléctrico o en el horno y lo podían consumir sin problema. Y me estaban comentando que estaba teniendo mucha buena acogida entre los niños. O sea, como que llegaban del colegio, entonces sabían que ellos hacían eso, los colocaban en el horno y los calentaban y los padres contentos porque, bueno, era un alimento mucho más saludable y menos tóxico, por así decirlo. Bueno, este doctor que yo conocí el año pasado, ahí en Armenia, él está en contra del pescado. Los mares están contaminados. Él dice 0 pescados. Y igual el doctor alemán que vive en Estados Unidos, él igual hace referencia al pescado y a los parásitos que contiene. En fin, a mí me gustaría escuchar a Jorge. Él está en una zona que es famosa en Ecuador y creo que tiene muy importante porque ahí se faena el pescado a gran escala para exportación. Bueno, Adelante, Jorge. sí, efectivamente, aquí el tratamiento que se le da al pescado hay dos formas. Uno, los barcos industriales, que son los atuneros, que traen el pescado en cubas con salmuera. Salmuera es la sal y el agua salada. En esas cubas meten el pescado vivito, lo ponen ahí, y ese pescado viene hecho una piedra. Viene hecho una piedra, viene a -30, -40 grados.
de temperatura. Hay otro sistema que se llama, los barcos atuneros son barcos que pescan con redes. El otro sistema de pesca que hacen los barcos japoneses y los long line aquí en el Ecuador es con anzuelos, de una pesca selectiva, que cogen variedades de pescado como albacora, pez espada, picudo y algo de tiburón que sí se consume. Entonces, pero hay barcos que ya tienen los equipos de frío. Los japoneses, por ejemplo, ellos que pescan aquí para mandar directamente al Japón, el rato que sube el pescado, lo congelan a menos 70 grados. Menos 70 grados. Tal es así que cuando llega al mercado internacional en Tokio, el pescado lo abre y la sangre está vivita. Es como que recién lo coge. Entonces, esa es la manera. Y los barcos pesqueros pequeños aquí que hacen la misma pesca con anzuelo, es el sistema long line. Igual ya tienen, las bodegas son bien protegidas con poliuretano y tienen el sistema de frío. Igual traen el pescado menos 20, 25 grados, el albacora, el espada. Por ende, pues el pescado ese sí viene bien tratado. Con el pescado fresco, con las embarcaciones más pequeñas que no tienen el sistema de frío, ahí podría haber el problema este. Esto más se podría presentar en la pesca del dorado, que en las temporadas de diciembre a abril antes había. Este año se ha perdido el dorado, no hay dorado. Entonces, ese pescado sí lo traían conservado con hielo. Pero mientras más fresco, el pescado del dorado más fresco se lo identificaba porque era un verde bien clarito, la piel. Si esa piel venía clarita, pues indudablemente el pescado estaba fresco. Y abría la carne y la carne era un rosado transparente. Cuando ya el pescado viene un poco más deteriorado, la carne, el rato que sacan el filete, ya la carne es como blanca. Entonces, no es que no sirve, no. Pero normalmente ese pescado, aquí la mayoría de las personas lo utilizan para freírlo. Los otros lo hacen ceviche, pero sí consideran, a veces lo pasan por temperaturas elevadas para poderlo servir con ceviche. Y hay personas que sí lo comen solo curtido con limón. Ahí sí hay el riesgo de lo que acabamos de ver, de ese tipo de parásitos que puede estar ahí. Me parece muy interesante, doctor Mena, la clase de hoy. Antes yo tuve una paciente respecto, y tuve que impactarle la aorta que pasa justamente tras del duodeno. Ahí pasa, usted mostró un triángulo ahí. Oiga, y le impacté ¿por qué le impacté la aorta? Porque ella tiene papiloma. Y ahí hay algunos pares que coinciden con el papiloma. Oye, lo corrigió fantásticamente. La paciente comenzó a reaccionar muy positivamente. Interesante. Bueno, súper ilustrativo, Jorge, muchas gracias. Como tú estás familiarizado con esto, pues con el tema de la pesca y todos estos temas, pues excelente información. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, gracias a su presencia y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias. Maribel, Muchas Marcelo, gracias, Doc. Jorge, Gracias a todos. Gracias. Muchas Jordan, gracias. Angélica. Que estén Chao. muy... Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Chao. Gracias a ustedes. Buenas noches.